Hermanos, les pido por favor que vayan conmigo a Colosenses capítulo 1. Vamos a continuar con nuestro estudio y le pido por favor que también se ponga de pie, si le es posible. ¿Cómo están, hermanos? ¿Todo bien? ¿Bendecidos? Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que nos permite de nuevo estar juntos y reunidos como su iglesia, alabándole, cantándole, y la misericordia de Dios que nos deja abrir su palabra y conocerle más. Así que, hermanos, si está ahí, por favor, vamos a ir a Colosenses 1, vamos a leer del versículo 24 al 29 y les pido por favor que me acompañen en la lectura, después que me acompañen a orar. Y dice así la palabra de Dios: Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Les pido por favor que inclinen su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Señor Padre, venimos de nuevo, Señor, ante ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, Padre. Tu Hijo amado, el Hijo en quien tienes complacencia, Señor. Padre, te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Creador, como el Creador de todas las cosas, Señor. El Dios santo, el Dios de amor, el Dios de misericordia. El Dios que merece toda la gloria, Señor, y toda la honra, Padre. Nuestra adoración entera, Señor, es para ti, Padre. Señor, venimos ante ti rogándote de nuevo, Padre, que nos ayudes en esta predicación, en este estudio, Señor, que tendremos. Padre, reconocemos que sin tu ayuda, Padre, esto sería inútil, Señor. Padre, necesitamos de tu Espíritu. Necesitamos, Señor, de tu poder, Padre. Ayúdanos, por favor, prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, Señor. Por favor, ilumina, Señor, nuestra mente. Ayúdanos a conocerte más, Padre. Ayúdanos a conocer más a tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Padre, deseamos conocerte más. Deseamos ser obedientes a ti, Señor. Deseamos encontrar las verdades que están en tu palabra, Señor. Esperando, Señor, que podamos ser obedientes a ti y hacerlo, Señor. Actuar de acuerdo a esta verdad. Ayúdanos, Señor. Necesitamos, por favor, de tu ayuda. Separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, no solamente oidores, Señor. Por favor, bendice este momento, Señor. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra de una manera fiel a ti, Señor, que pueda entender todos los que estamos aquí, Señor. Que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Y toda la gloria, Señor, sea para ti, Padre, en todo lo que se haga aquí, Señor. Gracias por ser tan bueno, Padre. Glorifícate, Señor, en el nombre de tu Jesús. Amén y amén. Hermanos, les pido por favor que tomen su lugar. Gracias. Hermanos, de nuevo, una bendición el poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. El día de hoy, como lo leíamos, estaremos en Colosenses capítulo 1 de nuevo. Y esta vez, finalmente, hermanos, estaremos terminando el capítulo 1 de esta carta. Un capítulo donde hemos visto, hermanos, cómo Pablo ha exaltado a la persona de Cristo. Cómo durante este capítulo Pablo ha mostrado varias veces la suficiencia de Cristo, la supremacía de Cristo, que son temas centrales en esta carta, hermanos.
en este día no será la excepción. Porque el día de hoy, hermanos, veremos que proclamar a Cristo es necesario y es suficiente para nuestra vida, para llegar a una madurez, para llegar a ser un varón perfecto, como lo dice la palabra. La semana pasada, hermanos, estudiamos los versículos 26 y 27, si lo recuerdan, si estuvo aquí, donde Pablo nos hablaba de un misterio, y dice la palabra que ese misterio había estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, dice, pero que ahora, decía la palabra, ahora ha sido revelado, manifestado, ha sido traído a la luz, y dice que a sus santos esto fue traído. Hermanos, este misterio que vimos era Cristo en los gentiles. El día de hoy Pablo continuará hablándonos de Cristo, pero ahora nos mostrará la forma que él proclamaba a Cristo, la forma en que él predicaba este misterio que ya había sido revelado. Hermanos, si el misterio ha sido traído a la luz, si ha sido revelado, es necesario, hermanos, que nosotros proclamemos ese misterio, que proclamemos a Cristo. Es necesario, como lo dice la palabra, enseñar a todo hombre con el fin, hermanos, de que lo conozcan, de que conozcan a Cristo y de que podamos llegar todos juntos a una madurez en Cristo también. En estos tiempos, hermanos, donde el mundo cristiano, hablando en general, se ha vuelto tan ingenioso que se le ha ocurrido varias formas de hacer iglesia, donde queremos todo rápido. Lamentablemente, muchas veces importa más los números, el llenar la iglesia, importa más el dinero. Lamentablemente en algunos lugares no se prioriza la palabra de Dios, no se prioriza el proclamar a Cristo, no se prioriza el llevar al hermano a la madurez. Lamentablemente se olvidan de lo que realmente importa, y esto es proclamar a Cristo e invertir tiempo en los hermanos, ayudándoles a dejar el pecado. Hacer un trabajo arduo, duro, para que nuestros hermanos puedan llegar a madurez. Pablo, hermanos, aquí nos recuerda el modelo que él usó, el modelo que él usaba para predicar a Cristo, para proclamarlo. Y el esfuerzo que es requerido para hacer esto, hermanos. Para el fin, para la meta que dice ahí el texto que vamos a ver, que podamos llegar a madurez como la iglesia de Cristo. Y todo esto en el poder del Espíritu Santo para la gloria de nuestro Dios, hermanos. Es mi esperanza, es mi oración, hermanos, que por medio de lo que veramos ahora, de lo que aprendemos ahora, hermanos, de lo que Pablo nos enseñará, podamos comprender primero la importancia de esto, la importancia de proclamar a Cristo, la importancia de enseñarnos y amonestarnos unos a otros, esforzándonos en el poder de Cristo y que podamos crecer en madurez, hermanos, en este día. Nuestros puntos del sermón, hermanos, serán los siguientes. Primero será el contenido, qué es lo que Pablo proclamaba. El segundo será el método que Pablo usaba. El tercero es el propósito por el cual Pablo hacía esto. Y cuarto será el poder en el que Pablo lo hacía. Como lo dije, hermanos, es mi oración que podamos imitar en esta ocasión el ministerio de Pablo, que trabajemos arduamente para la gloria de nuestro Dios. Así que vamos a empezar, hermanos, versículo 28, le pido por favor que me siga, lo voy a leer de nuevo, dice, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Vemos ahí cómo comienza nuestro versículo, a Él. Esto se refiere a Cristo. Lo acabamos de leer hace un momento, pero recordemos que Pablo nos está hablando del misterio que había estado oculto, que ha sido traído a la luz, que Dios quiso dar a conocer a sus santos las riquezas de la gloria entre los gentiles, que Cristo es
ese misterio y que Cristo es la esperanza de la gloria. Y dice Pablo, a Cristo, a el misterio revelado, nosotros proclamamos. Este es, hermanos, el contenido de nuestra proclamación, de nuestra predicación. Cristo es el misterio revelado. Cristo es la riqueza de la gloria y Cristo es la esperanza de la gloria. A Cristo debemos proclamar. El contenido es Cristo. Pongamos atención ahí también, hermanos, que dice a Él nosotros. Vemos que Pablo lleva varios versículos que los hemos visto los últimos domingos, que Pablo habla de Él, de su ministerio, de que Dios le había hecho ministro a Él. Pero aquí Él habla en plural. Dice, nosotros proclamamos. Si volvemos un poco, hermanos, vamos a leer Colosenses 1:1 para recordar que Él se encontraba con Pablo. Dice la palabra, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Timoteo se encontraba con él y recordemos que Timoteo era el hijo espiritual de Pablo, un hijo que él describía con el mismo sentir de Pablo. También vamos a leer capítulo 4 de Colosenses para ver quién más se refiere a nosotros. Dice así la palabra, Colosenses 4, 7 al 14, dice, en cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones. Si va a vosotros, recibidle bien. Y también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, os envía saludos y también Demas. Hermanos, si usted está buscando un nombre para un hijo, aquí hay varios. Pablo menciona a Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús, Epafras, Lucas y Demas. Además ahí mencionó a Bernabé también. Hermanos, nosotros se refiere a todos los colaboradores de Pablo, a todos los que predican a Cristo, todos los que son siervos del Evangelio. Recordemos que Pablo hacía su parte por la iglesia, todos, hermanos, los que hacen su parte por el cuerpo que es la iglesia, incluidos aquí los apóstoles de Jesucristo, incluidos aquí por aplicación y extensión, hermanos, nosotros también. Lo platicamos hace 2 semanas, nosotros también hemos sido llamados a ser siervos de Cristo. Hemos sido llamados a predicar a Cristo. Es a Cristo a quien nosotros proclamamos. Ahí la palabra, hermanos, proclamamos, es declarar, es predicar, es anunciar con intensidad. Esto no se limita a un púlpito, hermanos. Pero Pablo para esto había sido llamado, era parte de su mayordomía, ¿se recuerdan? Para predicar a Cristo, para proclamar a Cristo. Esto es importante, hermano. Escucha, es a Cristo a quien nosotros proclamamos. Cristo quien murió, Cristo quien fue sepultado y Cristo quien resucitó al tercer día. Es el Evangelio
lo que predicamos y lo que Dios usa para traer a personas de muerte a vida. Es el Evangelio lo que tiene el poder de Dios para salvar. Vamos a leer Romanos 1, 14 y 17 y dice así: tengo obligación, dice Pablo, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues él es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, proclamamos a Cristo. No proclamamos mi historia, mi testimonio. No, un Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Aclaro que no quiere decir que no compartas tu testimonio, pero asegúrate de primero predicar el Evangelio de Cristo, sin cambiarlo, sin modificarlo. Debemos sentir esta necesidad que Pablo expresaba. Mira cómo dice en 1 Corintios 9:16. Dice, porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Hermanos, el Evangelio es importante porque una persona sin Cristo está muerta espiritualmente. No podemos estar perdiendo el tiempo en estar contando chistes, contando historias, etcétera, teniendo conversaciones vanas que no llevan a nada. Hermanos, el que no tiene al Hijo, dice la palabra, no tiene la vida. No podemos dejar de predicar a Cristo. Separados de Él, dice la palabra, nada podemos hacer. Hermanos, es Cristo el contenido de nuestra proclamación. Y vamos a regresar a nuestro texto. Y vamos al punto número 2, el método. Predicamos a Cristo, pero ¿cómo lo hacemos? El método que Pablo usaba, hermanos, es el método bíblico y es el que deberíamos de usar todos nosotros. Dice Pablo que ellos proclamaban a Cristo, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. Hermano, lo que Pablo nos presenta aquí es la forma que se debe de proclamar a Cristo. Como lo decía en la introducción, en estos días hay muchos métodos de cómo hacer iglesia. Algo que se puede notar si vamos a una librería cristiana es que hay cientos de libros cristianos ahí, de todo tipo, hasta de historias de ficción. Pero por ahí te encuentras libros pragmáticos, libros que se enfocan más en los números, en la efectividad del ministerio, libros que se enfocan en llenar la iglesia, en cómo hacer crecer la iglesia en un año, cómo predicar efectivamente, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que no todo esto es malo, no estoy diciendo eso. Pero lamentablemente sí hay algunos que dejando de lado la doctrina, dejando de lado lo fundamental, lo bíblico, se enfocan en el pragmatismo, en el número, en el dinero, etcétera, sin importar lo que diga la palabra de Dios. Pero aquí, hermanos, Pablo nos presenta su modelo. Ya hemos visto que debemos proclamar a Cristo, quien es el misterio revelado, pero aquí se nos dice amonestando y enseñando con toda sabiduría. ¿Y qué es amonestar? Tal vez se le viene a la idea del fútbol, ¿no? Y le sacan la tarjeta amarilla y amonestado. Pero hermanos, más o menos es eso. Amonestado es colocar la mente o corregir la mente. Es razonar con alguien con base a una instrucción sólida. Un sinónimo de esto es exhortar. Es el consejo de ánimo dirigido a tratar con el pecado y con el juicio que el pecado acarrea. En la práctica, ¿cómo se ve esto? Bueno, hermanos, esto es una corrección en amor. Es una advertencia contra el pecado.
y contra el juicio que el pecado trae. Esto implica, hermanos, guiar espiritualmente al hermano, todo con el propósito de edificar y llevar a la madurez a nuestro hermano. La amonestación, hermanos, debe estar incluida cuando compartimos el Evangelio de Cristo a un incrédulo. Si proclamamos a Cristo, el Salvador, pero no decimos por qué es el Salvador de qué, no estamos proclamando el mensaje completo. Si predicamos a Cristo y las buenas noticias, pero no predicamos las malas noticias de que hemos pecado contra el Dios Santo, de que nuestro pecado merece un castigo, entonces no estamos predicando el mensaje completo. En el contexto de la iglesia local, hermanos, en el contexto de los hermanos, si vemos un hermano pecar y no le advertimos que lo que está haciendo no es bueno y que esto traerá consecuencias a su vida, esto, hermanos, es como ir al doctor y que el doctor no te diga realmente lo que tienes. Es como que ir al doctor y estás enfermo y el doctor dice, no le voy a decir porque es que lo voy a lastimar. Es que soy bien buena onda. Hermanos, si no advertimos del pecado, es como ir por un camino que tú ya conoces, por una carretera, y tu hermano va manejando contigo, y tú ya conoces que en ese camino hay una curva peligrosa, que tienes que descender la velocidad. Y se acerca el hermano, y tú te quedas callado. Hermano, si te quedas callado, no estás amando a tu hermano. La amonestación es necesaria cuando proclamamos a Cristo. Es necesario hablar del pecado y mostrar el pecado, porque se está pecando, hermanos, contra el Dios Santo. Porque el pecado tendrá consecuencias malas en nuestra vida, y no solo en nuestra vida, sino en la vida de nuestra familia. Puede ser en la vida de tu esposa, de tu esposo, en la vida de tus hijos y en la vida de la iglesia. Pero esto, hermanos, recordemos, es en amor, guiando a la persona a la verdad, guiando a la persona a Cristo. Mira lo que dice Pablo en Hechos 20, 28. Dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos, hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Hermanos, Pablo hablando a los ancianos de Éfeso, les advierte que vendrán lobos feroces y les dice que estén alerta, pero les dice, y recuerden cómo yo les amonestaba. Dice, con lágrimas por 3 años. Hermanos, cuando se exhorta o se amonesta a un hermano, se hace con un peso por ese pecado. Como Pablo aquí lo dice, amonestaba con lágrimas por 3 años. Les advertía de esto con lágrimas en los ojos. Esto, hermanos, no es de un día a otro. No es que voy a hablar con el hermano y ya se resolucionó todo de un día a otro. Si así fuera, qué bueno, pero no es lo común. Esto requiere paciencia. Esto implica dolor por el pecado que el hermano está cometiendo. Implica también ir llevando a los hermanos poco a poco a la madurez. En amor, advirtiendo de la seriedad del pecado por amor a nuestros hermanos. El amonestar es algo que los líderes de la iglesia deberían de hacer, hermanos, pero no es algo que se limita
a los líderes de la iglesia. Es algo a lo que todos hemos sido llamados, tenemos esa responsabilidad como hermanos. Primera Tesalonicenses 5:14 dice, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Pablo da este mandato, hermanos, porque es algo que pasará mientras estemos en esta carne. Algunas veces necesitaremos que los hermanos nos amonesten a nosotros mismos. Hablaremos más, hermanos, de este punto al final. Vamos a regresar a nuestro versículo 28, porque no nomás amonestaban, sino dice que ellos también enseñaban a todo hombre. Aquí, hermanos, el enseñar se trata de hacer aprender, de instruir, de impartir conocimiento, de impartir la verdad. Nuestra proclamación, hermanos, debe estar fundamentada en la verdad y esa verdad debe de ser enseñada. Esto nos habla de transmitir conocimiento espiritual con claridad, de formar la mente y el corazón de los hermanos, según la palabra de Dios. Esto no es solo informar, sino también, esto no solo es informar, sino formar a los creyentes. Es por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, que Dios nos va transformando, nos va renovando por medio de su Espíritu Santo. Para esto, la palabra de Dios dice que Él ha dado pastores, maestros, aptos para enseñar, dice. Hermanos que se toman el tiempo de estudiar, de leer, de meditar en la palabra, de escribir un sermón que será enseñado a la iglesia. También hermanos que enseñan a los pequeños, que dedican su tiempo enseñando a los niños, algo muy valioso. Hermanos que se preparan para dar esa clase lo mejor posible. Pero también, hermanos, hay una advertencia a esta enseñanza. La palabra de Dios dice que seremos juzgados más severamente. Santiago 3:1 dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis un juicio más severo. Hermanos, esto es algo serio. Y si estamos enseñando, si tenemos ese llamado, es necesario leer, estudiar, estar en constante aprendizaje y ponernos en las manos de Dios, pues seremos juzgados más severamente. Esto, hermanos, también implica ser un ejemplo, no nomás de hablar la palabra, de enseñarla, pero cómo me comporto, cómo hablo, cómo actúo. Pero los demás hermanos estarán observando. Mire cómo Pablo le envía este mensaje a Timoteo. 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia, dice, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y luego le dice: evita las palabrerías vacías y prófanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Ese procura con diligencia, hermanos, es hacer nuestro mejor esfuerzo, es ser perseverantes, es hacer un esfuerzo máximo. Tenemos que ser efectivos, precisos en trazar bien la palabra de Dios. Haciendo esto, dice el texto, que podemos presentarnos a Dios sin vergüenza. Vamos a continuar en nuestro versículo 28, porque además de proclamar a Cristo, amonestando y enseñando, dice que lo hacían con toda sabiduría. Esto nos apunta, hermanos, a la sabiduría de Dios, pero aquí se refiere más a actuar sabiamente en el sentido, hermanos, de ser astutos. Pablo se refiere a la habilidad y la discreción al impartir la verdad. Es algo como lo que dice Jesús en Mateo 10:16, dice así: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, dice, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Hermanos, se debe de proclamar a Cristo, se debe de amonestar y enseñar, pero esto siendo sabios, siendo prudentes,
siendo inteligentes. Esto, hermanos, implica que no debemos enseñar y amonestar con dureza, con arrogancia, con superficialidad, sino más bien de manera sabia, de manera madura, de manera piadosa, de manera eficaz. Fíjese lo que dice Santiago 3 acerca de la sabiduría. Santiago 3, 13 al 17. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. La sabiduría que viene de lo alto, hermanos, la cual deberíamos de buscar, es pacífica, es amable, es condescendiente, es llena de misericordia, es sin hipocresía. ¿Cómo se ve esto en la vida aplicada? Bueno, vamos a Timoteo 2, 23, 26, dice Pablo a su hijo espiritual, le dice, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Y aquí está, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Hermanos, fíjense cómo Pablo describe a un siervo del Señor. Dice, alguien que no es rencilloso, alguien que es amable con todos, alguien que es apto para enseñar, y ahí pegado con apto para enseñar nos dice que alguien sufrido. Esto, hermanos, es la sabiduría en el ministerio. Es el saber sufrir y entender que cuando uno predica la palabra o compartes, no se limita al púlpito, hermanos. Pero cuando uno proclama a Cristo, habrá oposición. Y entonces, dice Pablo, corrige tiernamente. Para esto, hermanos, se necesita ser sabio. Esta sabiduría, hermanos, implica discernir cuándo, cómo y con qué tono hablar. Con paciencia cuando es necesario, pero con firmeza también cuando la ocasión lo amerita. Y todo esto siempre en amor. Hermanos, esos pensamientos que a veces nos llegan de responder cuando estoy enojado, de abrir la boca sin pensar, sin sabiduría, es algo que nos llevará a pecar. Es algo que traerá problemas a nuestra vida. En verdad, hermanos, todos somos llamados a esto. Y es algo que solo se puede lograr por medio de la palabra de Dios. Fíjese Colosenses 3:16, como lo dice. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Hermanos, para enseñar y para amonestar sabiamente, de acuerdo a la palabra de Dios, como lo dice nuestro versículo ahí, es necesario que la palabra de Cristo habite en nosotros. Esto es que more permanentemente. Hermanos, es necesario conocer la palabra de Dios para poder enseñar bíblicamente, para poder amonestar bíblicamente, para poder hacer esto sabiamente. Y esto es algo que debemos hacer los unos y los otros. En un momento también regresaremos a este punto y vamos a avanzar a nuestro tercer punto, que es el propósito de todo esto. Leo el versículo 28, el final. Dice, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Hermanos, el fin de nuestra predicación, el fin de proclamar a Cristo, de enseñar, de amonestar,
de hacerlo todo con sabiduría, es el poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Ahora, hermanos, tengo que aclarar que esta perfección plena de la que está hablando también aquí, solo será cuando el mismo Cristo nos presente ante el Padre, santos, irreprensibles, sin mancha. Como lo acabamos de leer, bueno, lo leíamos la vez pasada, perdón. Lo voy a leer de nuevo. Colosenses 21-22 dice, y aunque vosotros antes estabais alejados, dice, y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, dice la palabra, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de ¿qué? De presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Hermano, esto es algo que solo Cristo hará. Él nos ha reconciliado con el Padre y un día nos presentará santos sin mancha delante de Él. Es Cristo el autor y el consumador de nuestra fe. Es Dios, que dice la palabra, Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra y dice que la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pero hermanos, mientras estamos en esta tierra, en este mundo, mientras seguimos en esta carne, Dios soberanamente ha decidido usar a ministros, a maestros, a pastores, aún nosotros mismos como hermanos, que por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, por medio de la amonestación, nos llevan a una madurez. Dios usa la predicación, la enseñanza, la amonestación para nuestro beneficio, hermanos, para ayudarnos a madurar en Cristo, para ir creciendo espiritualmente, para hacernos más como su Hijo Jesús. Vamos a leer Efesios 4:11 al 14. Dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños o niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas y engaños del error. Hermanos, siempre es este el fin, el poder edificar el cuerpo de Cristo, el capacitar a los santos, el llevarlos a la obediencia, a la madurez. Esto es algo que Dios ha dado a la iglesia como regalo, como lo aprendimos con nuestro pastor. El fin, hermanos, el propósito, la meta de todo esto, la predicación, lo que estamos estudiando el día de hoy, hermanos, es el crecimiento espiritual de todos. Es el poder llegar a una madurez espiritual, como lo acabamos de leer en Efesios 4. Esto, hermanos, también es por medio de la palabra inspirada de Dios. Vamos a 2 de Timoteo 3:16-17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, hermanos, de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermanos, el fin es que el hombre de Dios sea perfecto, esto es, que sea maduro, que esté equipado para toda buena obra. Nuestra proclamación de Cristo, nuestra amonestación, nuestra enseñanza debe tener esta meta. Es el beneficio de mi hermano, es el capacitar a mi hermano para que pueda llegar a una madurez. Para que pueda hacer, hermanos, obras buenas y estas obras le den gloria a nuestro Dios. Y para terminar con el versículo 28, si mira ahí que se repite varias veces a todos los hombres y a todo hombre. Esto simplemente apunta a la universalidad, hermanos, del Evangelio, como lo vimos la semana pasada. Ahora incluidos los gentiles, ahora incluido gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación. El Evangelio debe llegar a todas las naciones, no solo a los judíos. Y en el contexto de la iglesia, hermanos,
en el servicio de la iglesia, en la enseñanza de la iglesia. Esto se refiere a no hacer acepción de personas, hermanos. No nada más enseñar a quien me cae bien o a quien no me cae bien, a amonestar al que sí es mi amigo preferido. No, todos debemos ser amonestados. No solo me preocupo por los que me caen bien, sino por todos mis hermanos. Pasemos al versículo 29, hermanos. Dice así la palabra de Dios: y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra, dice Pablo, poderosamente en mí. Y con este fin también trabajo. De nuevo Pablo, hermanos, menciona el fin, la meta, que era el que crezcamos, que presentarnos maduros. Pero ahora Pablo menciona que él trabaja para alcanzar esta meta. La palabra trabajo es copiao, que literalmente, hermanos, se refiere a un trabajo agotador. Un trabajo hasta que uno se agota, hasta que uno se consuma de agotamiento. Hermanos, esto es algo que requiere dedicación de nuestra parte. Esto implica que no será fácil, que habrá dificultad y que habrá dolor. Esto implica que habrá cansancio físico, que habrá cansancio espiritual, que habrá cansancio emocional. El trabajar con esta meta de llevar a los hermanos a madurar, de proclamar a Cristo, de amonestar, de enseñar, requiere, hermanos, intenso esfuerzo y continuo de nuestra parte. No pasividad, no comodidad. Miremos de nuevo el ejemplo de Pablo en Gálatas 4:19. Dice así: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Esto es lo que Pablo transmitía que estaba sintiendo. Dice: sufro dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo, ¿qué? Se ha formado en vosotros. Hermanos, esta carta de los Gálatas que Pablo está regañando a los Gálatas, los está corrigiendo porque se estaban desviando. Expresa su dolor, expresa lo que él estaba padeciendo, sufriendo ahí por ellos. El sufrimiento que esto le traía. Pero de nuevo recordando la meta, que Cristo se ha formado en vosotros. Esto puede causar dolor. Primera Tesalonicenses 2:11, 12 dice: así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros. ¿Y cómo lo hacía? Dice: como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduviereis como es digno de Dios, que os ha llamado a su reino y a su gloria. Hermanos, Pablo de nuevo poniéndonos el ejemplo. Dice que como un padre lo haría con sus hijos. Hermanos, yo les tengo que ser sincero que esta verdad me humilla, porque nos deja ver y me deja ver lo mucho que nos falta. Vayamos a nuestro cuarto punto. Colosenses 1:29. Pablo trabajaba y dice: esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Hermanos, el apóstol Pablo continúa diciéndonos cómo es que él proclamaba a Cristo y cuál era el fin de lo que hacía. La madurez de los hermanos era su meta. Y Pablo dice que él trabajaba arduamente, pero aquí nos dice que él se esforzaba según su poder. Esta palabra de esforzar se refiere a correr una carrera con el mayor esfuerzo posible. De aquí es donde viene la palabra agonizar. Y Pablo trabajaba arduamente y se esforzaba, dice, hasta agonizar, hermanos. La idea aquí, hermanos, es de trabajar arduamente, de esforzarse, como cuando uno corre una carrera y ahí va en la carrera y esforzándote y terminas la carrera haciendo tu mayor esfuerzo hasta agonizar. Esto requiere esfuerzo, requiere dedicación, hermanos. Esto no es fácil. Esto requiere paciencia, esfuerzo, horas de arduo trabajo. Se requiere amor por los hermanos. Se requiere tener bien fijos los ojos en la meta, que es la madurez de nuestros hermanos. Y lo más importante, hermanos, que ese arduo trabajo
también requiere el poder de Dios en nuestras vidas. Porque Pablo dice, yo trabajo y me esfuerzo, dice, pero en el poder de Dios. Esta carrera, hermanos, esta lucha, este arduo trabajo sería imposible de completar sin el poder de Dios en nuestras vidas. Pablo dice, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. El poder de Cristo, hermanos, el poder de su Espíritu, el misterio que ahora está en nosotros, ese es el poder que obraba en Pablo. Este poder de Dios es lo que debería de obrar en nuestras vidas, hermanos. En cada predicador, en cada creyente, en cada maestro. Hermanos, dejemos claro que Pablo aquí no está presumiendo lo que él hacía y diciendo, yo sí trabajo y yo trabajo y me esfuerzo. No, él está reconociendo que lo que hacía él lo hacía en el poder de Dios. Es lo que le permitía perseverar, es lo que le permitía sufrir, es lo que le permitía servir eficazmente al cuerpo de Cristo, hermanos. Debemos, hermanos, depender totalmente del Espíritu Santo, pero sin dejar de esforzarnos, sin dejar de trabajar arduamente. Fíjense lo que decía San Agustín acerca de esto. Dice, ora como si todo dependiera de Dios, porque todo depende de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Este poder, hermanos, es el poder por el cual Pablo decía en Filipenses 4:13, decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que muchas veces se saca de contexto y lo usamos para cuando van al gym, cuando vamos al gym y no puedo levantar las pesas y digo, todo lo puedo en Cristo. No, hermanos, esto es que gracias al Espíritu de Dios que mora en nosotros, somos capaces de hacer cosas para la gloria de Dios, cosas que por nuestras propias fuerzas jamás pudiéramos hacer. Uno tiene que trabajar con todo para el reino, pero quien tiene la última palabra y quien nos da las fuerzas es Dios. Y fíjate cómo al final Pablo, 1 Corintios 15:58 lo dice. Por tanto, mis amados hermanos, estar firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo no es en vano, hermanos, para la gloria de Dios. Vamos a ir concluyendo, hermanos. El día de hoy hemos visto cómo Pablo nos presenta la manera correcta de hacer ministerio, la manera bíblica de proclamar a Cristo. Nos acaba de enseñar que el contenido es Cristo. El mensaje que debemos compartir es Cristo. Cristo y su evangelio. Acabamos de ver cómo el método que tenemos que usar, el método correcto es amonestando, es enseñando unos a otros por medio de la palabra de Dios. El propósito, hermanos, vimos cómo el propósito y la meta de Pablo era el presentar maduros a todos los creyentes. Y el poder, hermanos, vemos que Pablo trabajaba arduamente, dice, yo me esfuerzo y trabajo, pero todo en el poder de Dios. Que Dios nos ayuda, porque Dios obra a través de nosotros, pero nuestro trabajo es esforzarnos y trabajar arduamente. Hermanos, como ya lo he mencionado, estos versículos que acabamos de estudiar no solo es para pastores, para predicadores, para maestros, para líderes de la iglesia, creo que principalmente sí lo es. Pero hermanos, este llamado también es para todo creyente, para toda la iglesia de Cristo, para todos los hermanos. Recordemos lo que les había dicho y lo que les dije hace rato. Todos hemos sido llamados a ser siervos de Cristo. Todos los hermanos deberíamos de estar interesados e involucrados, hermanos, en ayudar a nuestros hermanos a crecer. Todos deberíamos de estar involucrados en la vida de la iglesia. Cuando me refiero a la vida de la iglesia, es estar involucrados entre los hermanos,
saber qué está pasando en sus vidas. No lo vamos a ver completamente y no va a ser lamentablemente con todos, pero tratar de estar involucrados en la vida de la iglesia. Así que hermanos, el día de hoy, el llamado es lo mismo, lo que acabamos de ver, es proclamar a Cristo, es enseñarnos, es amonestarnos unos a otros con toda sabiduría, es esforzarnos trabajando arduamente con el poder del Espíritu Santo y con el fin, hermanos, de presentar a nuestros hermanos perfectos en Cristo, a que puedan madurar, que puedan abandonar ese pecado y que puedan crecer en madurez. Hermanos, todos debemos proclamar a Cristo unos a otros, recordando, hermanos, que el Evangelio no es algo que se aprende y luego ya lo dejo porque pues ya me lo sé y vamos a otra cosa. El Evangelio no es algo que yo me gradúo y voy a la siguiente clase, no. Hermanos, recordar que Cristo murió por nuestros pecados cuando no teníamos esperanza es algo que nos mantiene humildes, que nos mantiene centrados y nos mantiene agradecidos a nuestro Dios. Es necesario, hermanos, que nos prediquemos el Evangelio todos los días de nuestras vidas. De la misma forma, hermanos, todos debemos enseñarnos y amonestarnos unos a otros con sabiduría. Y ya lo hablamos, para esto es necesario conocer la palabra de Dios. Es necesario que nos esforcemos en conocer más de la palabra de Dios. Y pregunto, hermanos, si no conocemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que enseñaremos? ¿Qué nos enseñaremos unos a otros? Si no hablamos de Cristo, ¿de qué vamos a hablar? En nuestras reuniones fuera de la iglesia, ¿de qué hablaremos? A mí me gusta mucho el fútbol, hermanos, ustedes, algunos ya lo saben. Pero yo prefiero, sinceramente, hablar de Cristo y su palabra. Mira cómo lo dice Romanos 15:14. Dice, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y que dice, y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Hermanos, necesitamos esa bondad, necesitamos ese conocimiento para poder así amonestarnos unos a otros. Pregunto de nuevo, hermanos, si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a exhortar o cómo nos vamos a exhortar unos a otros? ¿Cómo nos vamos a amonestar unos a otros? ¿Qué consejo darías sin conocer la palabra de Dios? Tal vez algo que vimos en la tele, tal vez algo que me platicó mi comadre, mi compadre, tal vez lo que salió en la Rosa de Guadalupe. Espero que no ande viendo eso, pero padres de familia, si no conocemos a Cristo, si no conocemos su palabra, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Esposo, ¿qué le enseñarás a tu esposa? Pregunta aquí para los matrimonios. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de Cristo entre nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que le proclamamos a Cristo a nuestra esposa? Vamos a leer de nuevo Colosenses 3:16, hermanos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, dice, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones, hermanos. La palabra de Cristo debe morar, habitar en nosotros, para que lo que fluya de nosotros sean palabras de Dios, sean palabras sabias de la palabra de Dios. Nuestro hermano Sugel Michelén dice esto. Dice, la palabra de Dios debe habitar de tal manera en ti que si algún día te llegas a cortar, dice, en vez de que salga sangre de tus venas,
debería de salir versículos bíblicos. Es Dios por medio de su Espíritu, hermanos, usando su palabra, lo que nos ayudará a madurar. Hermanos, nosotros solos, en nuestras fuerzas, no vamos a poder dejar de pecar. No vamos a poder aconsejar a alguien que deje de pecar, porque no conocemos, hermanos, cómo hacerlo. La palabra de Dios es la que llevará a la madurez a nuestros hermanos. Hebreos 4, 12, 13 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, la palabra de Dios es viva. Nunca, hermanos, como lo dice Isaías también, nunca regresa vacía. Es eficaz. Esto implica, hermanos, que cumplirá su propósito en nuestra mente, en el corazón de los que oyen. Nos transforma por medio de su espíritu usando esta palabra. Y hay lugares, hermanos, no sé si ya lo notaron, pero hay lugares donde nosotros como humanos jamás podemos llegar a la otra persona. Por más que platiques con esa persona, por más que estés ahí horas y horas, pero la palabra de Dios, sí, hermanos, la palabra de Dios, como lo dice aquí, discierne todo pensamiento. Dice que penetra hasta lo más profundo, como una espada de dos filos, y pone todo a la vista. Dice, ¿de quién? A quien tenemos que dar cuentas. La palabra de Dios discierne, condena y revela nuestro pecado, hermanos. El enseñarnos, amonestarnos con toda sabiduría, hermanos, es trabajo de todos nosotros. La palabra de Dios es necesaria para esto. Todos deberíamos de preocuparnos cuando un hermano está batallando con un pecado, cuando vemos cosas que no son correctas. Deberíamos de advertir del riesgo que esto trae, del riesgo que corre un hermano que se mantiene en pecado. Debemos de advertir de este peligro y las consecuencias que todo esto va a acarrear. Hermanos, debemos trabajar arduamente para que nuestros hermanos puedan llegar a madurez, para que todos lleguemos a madurez. Y aquí les recuerdo palabras de nuestro pastor Eduardo. La carrera cristiana no se trata de llegar primero, sino, dice él, sino que todos lleguemos hasta el final juntos. Esto tal vez llevará tiempo, esto llevará años de trabajo, esto será esfuerzo diariamente, pero con la ayuda de Dios, hermanos, como lo leíamos, en el poder de su Espíritu, esperemos, hermanos, y tengamos fe que todo el esfuerzo dará fruto a su tiempo. Todo esto, hermanos, para la gloria de nuestro Dios.